A finales de 1691, 8 niñas, entre ellas la hija y la sobrina del pastor puritano Samuel Parris, comenzaron a sufrir un mal de origen desconocido. Las niñas y adolescentes hablaban de forma desordenada, hacían gestos extraños y se retorcían entre convulsiones. Todo esto fue considerado obra de las malignas brujas, y se comenzó una cacería con juicios legalmente establecidos para decidir si una persona era o no una bruja. Esto es, las brujas de Salem, bajo la luz de la luna. Si escuchas la palabra Salem, seguramente tu mente lo relaciona de inmediato con brujas, ya sea con el gato de Sabrina o alguna otra relación directa con la brujería o cacería de brujas. Pero, detrás de todo esto, se encuentra de manera oculta una historia real, una oscura y sombría parte de la historia de Norteamérica. Es muy difícil contar con exactitud algo que pasó hace más de 300 años. Sin embargo, el caso del juicio a las brujas de Salem fue muy documentado, y hoy aún se encuentran documentos oficiales que respaldan este hecho histórico. Actualmente, en la costa este de los Estados Unidos, se encuentra una pequeña población llamada Danvers, una ciudad no muy grande, activa y con una economía muy alegre y dinámica, pero con una extraña y oscura historia por detrás. En los años 1690, esta comunidad era conocida como la Villa de Salem. No debemos confundir esta comunidad con el pueblo de Salem, ya que son dos lugares diferentes. El pueblo de Salem se encuentra más al sur, siendo una metrópolis un poco más grande. La Villa de Salem era un asentamiento o colonia formada por migrantes de Inglaterra que huyeron como consecuencia de una revolución puritana. Un puritano es aquel que no pertenece a la Iglesia Católica ni a la Iglesia Anglicana. Son personas sumamente conservadoras y con creencias que a día de hoy resultan muy extrañas al mismo tiempo que severas. La Villa de Salem era un lugar muy húmedo por la cercanía a la costa, pero también muy frío, rodeado de un bosque muy oscuro por las noches, pues recordemos que a esta fecha no había luz eléctrica en este lugar. El líder de esta comunidad era el religioso Reverendo Parris, un hombre muy rígido y extremadamente conservador, con una manía enorme por acusar a la gente en lugar de predicar el amor de Dios. Esta comunidad vive con mucho miedo, pero no solo miedo a ser acusado de algo por el Reverendo Parris. Se tiene miedo también de los ingleses, ya que en cualquier momento el rey Carlos I podía ordenar una repartición de tierras que desplace a los puritanos de esta villa, o peor aún, se vivía con miedo a los franceses, asentados al norte, para ser más exactos en Canadá, y que, en cualquier momento, podrían atacar a las colonias de Inglaterra en busca de más territorio. Pero esto no es todo. El peligro más cercano son las tribus nativas americanas, formidables guerreros que odian con justa razón a los ingleses y que, en cualquier momento, podrían atacar a su gente. Con todo lo antes mencionado, era evidente que las personas de la Villa de Salem vivían con miedo, pero, no conforme con todo esto, el Reverendo Parris se la pasaba diciendo a la gente que el diablo rondaba y acechaba la villa, intentando tentar a la gente para unirlas a su lado, siendo practicantes de brujería y hechicería. Para esta historia es importante mencionar a dos integrantes de la familia del reverendo. Su sobrina,
Abigail Williams, de 11 años, y su propia hija, Betty Parris, de 9 años. Son dos chiquillas súper conservadoras y que solo hablan del amor de Dios y de la bondad del reverendo. Esto, claro, solo en público, ya que en privado son dos niñas normales, pícaras y juguetonas, y en una ocasión se pusieron a jugar el juego del vaso de Venus. Un simple juego que consiste en poner la clara de un huevo en un vaso de cristal con agua. Esto para adivinar el futuro y así saber quién sería su marido. Este juego de adivinación se los enseñó Tituba, una joven esclava de la familia, esclava que no era afrodescendiente. Tituba fue comprada en Barbados y de origen araucano, que muy probablemente había sido traída desde Venezuela. A las niñas les encantaba estar cerca de Tituba, ya que ésta les solía contar extraordinarias historias, y al no ser cristiana, aún profesaba sus antiguas costumbres de origen, al igual que su esposo. Recordemos que en esta fecha se tenía la costumbre de comprar a un esclavo varón y a una mujer, para que éstos procrearan y así tuvieran descendencia con la cual podrían lucrar más tarde. En una ocasión, mientras jugaban al vaso de Venus, para ser más precisos, en el vaso de Abby Williams, se formó la imagen de un ataúd. En el vaso de Ann Putman, amiga de ellas, aparece un hombre con sombrero, mientras que a Betty Parris no le aparece absolutamente nada. Pero, al ver ese ataúd en el vaso de Abby, todas se asustan, a tal grado que la misma Tituba toma el vaso y arroja todo el agua afuera, pidiéndole a las niñas que no dijeran nada de lo ahí sucedido, y sabiendo que si alguien se enteraba de esto, su vida correría mucho peligro. Para enero de 1692, Abigail Williams y Betty Parris comenzaron a sufrir una serie de ataques extraños. Gritan que ven cosas horribles. Una de ellas asegura que la visita el pájaro de la muerte, un pájaro enorme y de negras plumas que viene por ella, mientras que la otra se convulsiona, lanza espuma por la boca y vomita de un color verde muy extraño, y asegurando que un demonio la atormenta. Todo esto pasó con tal frecuencia que llega al punto en que el reverendo se alarma y decide así llamar a un médico para que éste las revise. Este hace un par de pruebas y no encuentra una respuesta médica a lo que ve frente a él, terminando por diagnosticar que el tormento de ambas niñas es producto de una fuerte hechicería. Así es, las niñas están embrujadas. Poco después, otras niñas del pueblo son víctimas de estos síntomas, entre ellas la amiga Ann Putman. Asegura que ve cosas y que en sueños una anciana se le aparece y la pica con objetos extraños para causarle dolor. Esto es muy grave. Muchas niñas están sufriendo y no se sabe quién es la bruja que está causando este mal. Así que alguien de la familia decide que es hora de hornear un pastel de brujas. Un pastel de brujas es simplemente un pan de centeno horneado con la orina de las víctimas, en este caso de las niñas. Pastel que ya horneado se le da de comer a un perro, y se tenía la creencia que al hacer esto se sabría con exactitud quién es la bruja que está causando el mal. Después de emplear el método del pastel de brujas, una de las niñas comienza a decir que las responsables son Sarah Osborne, Sarah Wood y por supuesto la esclava Tituba. Tituba se encuentra muy asustada. Se desmaya al escuchar esto, pues sabe que al ser una simple esclava sus días están contados. Por otro lado,
Sarah Osborne y Sarah Wood no saben ni de qué las acusan. Son dos ancianas poco apreciadas por el pueblo. Suelen estar ebrias, desalineadas y ser un poco mal encaradas. En este momento, el reverendo Parris acusa a las tres mujeres de brujería, y es aquí donde comienza esta terrible historia de horror. Comienzan los interrogatorios. Sarah Osborne asegura que no sabe de qué la culpan y que ni siquiera conoce a las niñas. La vuelven a interrogar y ella contesta que no es bruja y que nunca ha realizado trabajos de hechicería, además de soltar diferentes insultos a todos aquellos que le estaban acusando. Sarah Wood contesta de la misma manera, pero ella lo hace en medio de risas y eructos, pues justo el día en que la interrogaron estaba ebria. Esto hace pensar que se está burlando y por ello, entonces, debe estar ocultando algo. Por último, llega el turno de Tituba, y esta no era para nada una mujer tonta. Sabía que su vida dependería de lo que contestara y que solo tendría una oportunidad para salir viva de esta. Así que, cuando le interrogan, ella confiesa todo. Ella no es cristiana y sabe que no se irá al infierno, pues sus creencias van más allá de un infierno o un paraíso. Tituba confesó que no solo embrujó a las niñas, también confesó que les ha enseñado y que han realizado ceremonias y rituales con el diablo. Cuando a Tituba le preguntan si alguien más está con ella, esta contesta que sí. Y es así como esta pesadilla crece aún más, ya que comienza a señalar gente, entre ellos a Rebecca Nears, una mujer muy respetada en la comunidad, una anciana de gran prestigio y de la familia fundadora. Esto se vuelve tan grande que por orden del mismo gobernador de Massachusetts, se forma una corte especial conocida como la Corte de Oír and Determiner, traducida al español como la Corte de Oír y Determinar. Aquí no había Santa Inquisición, ya que no eran católicos, pero esta corte no era más que una corte inquisitorial. Esta corte se conformaba por un grupo de jueces y magistrados, en la que el acusado no tenía derecho a una defensa. Simplemente se tenía el derecho a confesar o no confesar, admitir o no admitir el hecho del que se le culpaba. Con el tiempo, las víctimas se fueron sumando. Ya no eran 3 niñas, eran decenas, y cada día se acusaba a alguien nuevo de brujería. El pánico en Salem era muy evidente y se propagaba como la peste. Fue tan colectivo este pánico que durante una confesión de alguna niña, mientras contaba que Rebecca Nears la había atacado en sus sueños intentando matarla, cayó al suelo frente al tribunal, comenzó a retorcerse y a sacar espuma por la boca. Acto seguido, todas las otras niñas comenzaron a hacer lo mismo, creando tal pánico en los presentes que muchos dejaron la sala por el miedo que causó esto que acaban de ver. Para el tribunal de oír y determinar, la confesión de brujería significaba la muerte, mientras que en la mayoría del mundo se sentenciaba a la hoguera a las brujas. Para los ingleses, la sentencia de muerte por brujería era la horca. Las acusaciones fueron tantas que de pronto ya no cabía una persona más en la prisión de la villa de Salem, y estas fueron enviadas a prisiones de comunidades y ciudades aledañas. Muchos de los acusados permanecían encadenados en celdas frías y sin alimento, por lo cual
solían morir antes de que su juicio comenzara. No existía ninguna regulación para determinar si una acusación era legítima. Se acusaba a la persona y se le encarcelaba, y se esperaba el juicio para determinar si era o no una bruja. Las acusaciones eran tan absurdas y estúpidas que hay registro de personas a las que las acusaron de brujería simplemente por tener un gato. Se acusaba a las mujeres porque sabían leer y porque seguramente el diablo les había enseñado a hacerlo. Hubo personas que acusaron de brujería a otras simplemente porque querían quedarse con sus tierras, con sus mujeres o con su marido. Uno de los casos más extraños del que se tiene registro es el del capitán John Aldin Jr., descendiente de los primeros colonos que llegaron a esas tierras. El capitán iba de paso, ni siquiera se iba a quedar en la villa de Salem, cuando de repente un niño se acercó y gritó: «¡Ese hombre es un brujo!». Esto fue suficiente para que lo culparan, lo encerraran y posteriormente lo llevaran a juicio. Al ser un militar de rango importante, muchos de sus hombres atacaron la prisión y le dieron libertad junto a otras personas más. Llegó así, más tarde, el juicio a Rebecca Mears, que al ser una mujer tan querida por muchas personas, comenzaron a culpar al reverendo Parris de ser una farsa. Pero Mears, al ser una mujer tan adinerada, había tenido problemas con los Putman, disputas por ciertas tierras en Salem. Junto a ella hubo otras acusadas, adineradas y con buenas tierras, y al ser sentenciadas, no se tenía derecho a heredar el dinero o las tierras a sus descendientes, por lo cual todo eso pasaría a manos del reverendo Parris como administrador legítimo de la villa de Salem. La primera en ser ejecutada fue Brilliant Bishop, el 10 de junio de 1692. Durante los días siguientes, muchas otras personas fueron colgadas en el mismo sitio en que hoy en día existe un memorial para recordar a todas estas víctimas. Como consecuencia de esto, la familia Proctor, encabezada por John Proctor, comienza a protestar en contra de todo esto, tachándolos de ridículos y extremistas. Convenientemente, un día, Ann Putman cuenta que durante la noche, John Proctor, en forma de espíritu, la visitó, abusando sexualmente de ella. Y como consecuencia de esto, toda la familia Proctor es arrestada y llevada a juicio. El miedo crecía en la sociedad y nadie se atrevía a decir nada, pero los Proctor seguían luchando, mandando cartas a la corona inglesa, donde acusaban de fraude al reverendo Parris. Las acusaciones continúan creciendo, y es cuando llegamos a uno de los casos más famosos, el caso de James Corey. Corey era propietario de una de las mejores tierras de Salem. Él era miembro activo de la iglesia, y aún así fue acusado. Se le pidió que confesara, pero este se negó, y fue ahí cuando comenzó la tortura. La práctica más común para obtener una confesión era el aplastamiento. Se le colocaba acostado y desnudo sobre el suelo, con una tabla pesada sobre él, en la cual se le iban colocando pesadas piedras, con el fin de asfixiarlo hasta que éste confesara. James Corey nunca confesó. Permaneció aplastado con las rocas durante 3 días hasta que murió. ¿Recuerdas que los Proctor mandaron cartas acusando al reverendo? Pues esas tuvieron respuesta. Lamentablemente, fue hasta el mes de septiembre, y para esta fecha, personas como los mismos Proctor y Rebecca Mears
ya estaban muertos. A finales de septiembre de 1692, un tribunal de Boston ordenó la suspensión inmediata de todo esto, y se determinó que el tribunal había actuado mal, y en los años siguientes se emitieron diversas actas en las cuales se pedía disculpas por todo esto. Sin embargo, ninguno de los acusadores sería enjuiciado. El reverendo Parris fue expulsado de la villa de Salem en el año de 1697, cayendo así en desgracia, pero sin ningún otro castigo por todo lo ocurrido. Seguramente te has preguntado qué pasó con Tituba. Bueno, pues ella fue arrestada y encarcelada después de su confesión, pero ella nunca fue ejecutada, y al ser esclava, tiempo después fue comprada junto a su esposo por alguien más, y nunca se volvió a saber nada de ellos. En cuanto a las niñas, Betty Parris, hija del reverendo, moriría en 1760 después de una muy larga vida. Recordemos que, cuando ésta jugó al vaso de Venus, a ella no le apareció absolutamente nada. En cuanto a Abigail William, esta moriría a la edad de 17 años, justo después de los juicios de Salem. En el año de 1976 se realizó un estudio para probar qué fue lo que causó a las niñas esas alucinaciones y malestares, llegando a la conclusión de que todo era causado por el fungus ergot, un hongo común en los cereales. Este hongo tiene una serie de compuestos altamente tóxicos que pueden causar convulsiones similares a un ataque epiléptico, dolores de estómago, vómito y alucinaciones. ¿Tú qué piensas? ¿Todo fue causado por un hongo en el cereal? ¿O Tituba era una inteligente bruja que sobrevivió lanzando a la horca a muchas otras personas inocentes? Sea como sea, más de 150 personas fueron detenidas y encarceladas, solo con acusaciones. De estas 150, 20 fueron sentenciadas a la horca, al menos 30 murieron en prisión, y una más mientras era torturada. Si el video te gustó, deja tu like, suscríbete y comparte con algún familiar o amigo. Que las brujas bailen y canten siempre de tu lado, bajo la luz de la luna.